Otro de los mitos muy frecuentes en la gramática, en términos generales, es el hecho de creer que los signos de puntuación sirven para marcar las pautas de entonación. Hasta cierto punto eso es cierto, pero eso puede prestarse a malos entendidos que generan inconvenientes a la hora de redactar y a la hora de comprender el texto. Me explico. Claro que los signos de puntuación marcan ciertas pausas y niveles de entonación en la escritura, pero eso es a la hora de leer. Cuando uno está leyendo y se topa con una coma, la gramática española sugiere una pausa breve de entonación. Cuando te consigues con un punto y coma, sugiere una pausa un poco más larga, una pausa intermedia. Y será intermedia porque la pausa que tendrás, por ejemplo, con el punto, será un poco más larga. Eso aplica para el momento en que tú estés leyendo el párrafo, el texto, el escrito. En el momento de escribir, esos criterios de entonación no tienen nada que ver con la necesidad de incluir o no un signo de puntuación. En este caso, un punto y coma, una coma, un punto y seguido, dos puntos. Eso no tiene nada que ver con la escritura. La entonación es un criterio o una noción para la oratoria, para la oralidad. Cuando estás escribiendo, la idea es colocar los signos de puntuación como marcadores discursivos, como elementos que señalan algún criterio dentro del texto o el escrito. Ya hemos dicho que la oración marca, por ejemplo, incisos vocativos, verbo omitido y enumeración. Si en una oración larga yo no consigo ninguno de esos elementos, puede ser una oración larga o corta, si yo no consigo ninguno de esos elementos, pues no puedo colocar coma. Que me voy a preocupar por el hecho de que el lector no tenga cómo pausar a la hora de leer, porque es que yo no estoy colocando una coma y entonces corro el riesgo de que mi lector se ahogue. Eso no tiene nada que ver con la escritura. La escritura, en este caso los signos de puntuación, responden a criterios gramaticales. Son como semáforos, son como hitos que marcan algún criterio, algún elemento dentro de la escritura. Lo mismo va a pasar con el punto y coma. El punto y coma señala oraciones que están separadas dentro de una enumeración y alguna o varias de esas oraciones de esa enumeración tiene una coma interna. Ya lo explicábamos la semana pasada. Si yo no encuentro ninguna razón para colocar un punto y coma, no debo hacerlo. Que va a haber párrafos, que va a haber oraciones muy largos en donde no es posible por estas razones colocar punto y coma o algún punto y seguido, porque es que no encuentro la razón teórica para colocarlo más allá de la necesidad de planificación. Eso es posible, eso es válido. Que es recomendable una oración excesivamente larga, sin comas ni puntos y comas. Bueno, obviamente no será recomendable y por varias razones que tienen que ver con la construcción sintáctica, con el hecho de que seguramente en esa oración hay algún problema de sentido o se está incluyendo elementos que son innecesarios, impertinentes o inútiles para el receptor. En todo caso, ya sea larga o corta la oración, el párrafo o el texto, los signos de puntuación marcan el orden, la coordinación, la separación de elementos, señalar o indicarle al lector ciertas pautas o criterios, pero no tiene nada que ver con la necesidad de respirar o de entonar a la hora de escribir. Ya habrá el momento de la lectura en donde el lector se preocupará por pausar dependiendo del signo de puntuación o darle cierta entonación dependiendo del signo de puntuación. Y pudiéramos incluir allí los signos de interrogación, los signos de exclamación, el paréntesis, el entrecomillado, qué sé yo. Habrá otros signos de puntuación en donde el receptor hará algún gesto, alguna pausa de entonación para que el discurso oral tenga sentido. Pero eso tiene que ver con la oratoria, es decir, las pausas a la hora de reconocer un signo de puntuación es consecuencia de ese signo de puntuación. No es que por la necesidad de yo pausar voy a colocar un signo de puntuación. Es decir, las pausas son consecuencia, no causa de los signos de puntuación.